Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestro Leobardo Sotelo López, licenciado y maestro en Derecho, oficial de cumplimiento de normativa en entidades que realizan actividades no financieras, certificado por la Unidad de Inteligencia Financiera, diplomado en alta dirección para oficiales de cumplimiento por Top Compliance, miembro de la ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Master Compliance Officer para Empresas, CSE, titular de despacho jurídico especializado en Derecho Corporativo y Compliance. LSL y Asociados, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Buenos días a todos. Estamos por aquí hoy 18 de julio del 2023. Me complace nuevamente estar con Canacintra en esta ocasión, en esta segunda participación en lo que a mí concierne, para platicar un poquito sobre qué es la cultura del compliance y cuáles son sus alcances, sus bondades, sus efectos dentro del derecho corporativo, pero principalmente sobre la práctica que tenemos día a día en las entidades, en las empresas, ya sean pequeñas, pequeñas, medianas y grandes empresas, nacionales, internacionales. Toda esta cultura del cumplimiento normativo de verdad que genera mucha polémica quizás porque dicen que todo mundo estamos dentro de la sociedad para cumplir las normas, pero no todos realmente estamos con la ideología, con la cultura de querer cumplir las normas. Y querer cumplir las normas, las especificaciones que nos marca el Estado, pues generalmente va en contra también de la cultura latinoamericana. Entonces, vamos a generar una plática lo más laxa posible, lo más entendible posible, para conocer un poquito de lo que es la interrelación del compliance, la cultura del cumplimiento y la mediación. Actualmente vemos que hemos evolucionado jurídicamente el Estado mexicano a través desde el 2008 con las reformas en materia penal y poco a poco se han venido gestando actualizaciones que nos norman
o más que nada nos empatan con culturas de otras latitudes, donde se ha visto, donde tenemos claramente hecho y probado que cumplir, que apegarse a una cultura de integridad genera valor dentro de la empresa. Entonces, si me lo permiten, quienes puedan, y se los agradecería mucho, pudieran abrir sus cámaras. La dinámica que vamos a hacer es, en cualquier momento, por favor, levantan la mano y les doy el uso de la voz. Cualquier queja, sugerencia, duda que se genere, se los agradezco para poderla platicar, ¿sí? De antemano, muchas gracias. Pues vamos a empezar. Nada más déjenme colocar la cámara, permítanme. Ahí estamos. Les agradezco. Bueno, compliance y la mediación, una política disruptiva en la pospandemia. Bueno, acabamos de pasar lo que es la pandemia, un evento sin duda que a nadie nos había tocado, ¿no? Pocas veces habíamos gestionado y leído sobre este tipo de eventos desde que tenemos historia, pero generó muchos avances en lo que actualmente se refiere. En México, actualmente, casi un 70% de las relaciones comerciales se agilizaron, las relaciones corporativas se volvieron más flexibles, pero sí, y se creció la productividad. La productividad de las entidades creció arriba del 100%, prácticamente se ha duplicado actualmente por esta implementación de uso y de medios electrónicos y todas las bondades que esto significa. También existen sus bemoles en cuanto a las necesidades de cuidados, de seguridad, como en todos lados. Es una nueva era. Y bueno, vamos a aprovechar estas bondades que se tienen para generar acuerdos, para generar productividad, para generar crecimiento, pero sobre todo para fortalecer las relaciones, que en lo que el tema que a mí me concierne compartir con ustedes, pues estamos hablando de las empresas y de las corporaciones. Vamos a sintetizar, vamos a hacer una breve relación de lo que es el compliance. El compliance lo podemos resumir como el conjunto de procedimientos de prevención, remediación y solución de riesgos corporativos. Esos riesgos corporativos, pues obviamente los tenemos que identificar a través de un análisis, a través de estudios, de comparativas, pero sobre todo de conocer a la empresa. Cómo un sector agroalimentario tiene diferentes riesgos en Michoacán, Reynosa, Yucatán, que si bien es cierto pudiera ser el mismo sector, el agro, las condiciones geográficas son diferentes, las condiciones de seguridad son diferentes, las condiciones climáticas son diferentes, las condiciones ambientales son diferentes, incluso las condiciones económicas de cada uno de estos estados son diferentes. Entonces, como oficiales de cumplimiento, tenemos la necesidad de conocer el negocio, de conocer cuáles son los procesos de cada una de las entidades, incluso entidades que son del mismo lugar, del mismo sector, no son igual, no siempre operan de la misma manera. Vamos a hablar lo que conocemos aquí en Michoacán y que es la base de la economía, es la industria del aguacate. Los empaques
no todos tienen la misma administración, no todos tienen el mismo proceso, no todos tienen la misma dinámica de trabajo entre los colaboradores, entre los socios, entre los accionistas, entre los terceros, entre los proveedores. Todo es diferente, varía a lo mejor un proceso, pero con el hecho de que existe esa variación, el riesgo o aumenta o disminuye dependiendo de los controles que nosotros hayamos implementado como oficiales de cumplimiento, como comités de auditoría, como alta dirección, como áreas administrativas. Todo eso va a cambiar de una empresa a otra, ¿sí? Esa medición del riesgo la tenemos que hacer transversal. ¿Qué implica que sea transversal el análisis y la identificación del riesgo? Que no solamente vamos a gestionar un análisis de riesgo no solamente nos vamos a enfocar a una área específica. Tenemos que generar un análisis de riesgo desde el puesto y desde la operación más sencilla, más humilde que podemos tener dentro de una corporación, hasta la alta dirección, hasta el puesto más importante de las tomas de decisiones. Estamos refiriéndonos al administrador único, al dueño de la empresa, al consejo de administración, a la asamblea de socios. Todo eso se tiene que regir, todo eso se tiene que mapear, todo eso se tiene que diagnosticar para poder generar un análisis verdadero del riesgo. ¿Qué tan robusto va a ser el análisis que vamos a hacer? ¿Qué tan robusto va a ser ese diagnóstico? Pues pueden ser diferentes apreciaciones, dependiendo qué tanto nivel queramos cuidar la empresa, también qué tanta disposición de inversión queremos tener dentro de ese análisis de riesgo y sobre todo también qué capacidad de los operadores del análisis de riesgos para la implementación del programa de cumplimiento queremos tener, ¿sí? Esta gestión de riesgos la debemos de cuidar dentro de una entidad pública y dentro de una entidad privada. Como se los dije en un principio, las organizaciones actualmente ya no solamente en México nos regimos por la normatividad interna, por las leyes generales, por las normas oficiales, por los códigos, ya nos regimos también por disposiciones internacionales que el Estado mexicano a través del Senado ratifica y obliga. A lo mejor no hay muchos abogados, pero ya la supremacía constitucional, aquello que nos enseñaron en la primaria, donde decíamos que la Constitución era la máxima regla la máxima ley que teníamos para obedecer, ya se empataron también los tratados internacionales. Entonces, de manera sutil, de manera laxa, les comento esta situación. Pero vamos más allá de los tratados internacionales, vamos allá de las leyes federales, de las leyes locales, de las leyes ambientales. Vamos a lo que realmente nos trae aquí. Perdón. Por la organización. Actualmente, dentro de las organizaciones y más en las que tenemos relaciones internacionales fuera del Estado, siempre se nos pide un programa de cumplimiento, un programa de anticorrupción, unas ciertas certificaciones donde nosotros le demos la certeza a aquel colaborador con el que estamos gestionando negocios, que somos una entidad que cumple, una entidad que tiene la cultura, que tiene la organización, que tiene la visión de poder demostrar que se está cumpliendo con los parámetros, con estándares que incluso no necesariamente tienen que ser elevados a la cuestión de normas y de leyes. Basta con que tu otro proveedor te diga, para mí, si quieres trabajar con Leobardo Sotelo o Leobardo Sotelo quiere trabajar con determinada entidad, te tienes que ajustar a estos parámetros y nos va a pasar una lista o un listado donde tenemos que
cubrir esas gestiones, o bien si nosotros como entidad no tenemos esa identificación, ese mapeo, esa ley interna, vamos a nombrarlo así, tendríamos que adecuarnos y aceptar la que ellos nos están imponiendo, porque se tratara de un buen cliente, porque se tratara del mejor proveedor, porque se tratara de una entidad que nos está gestionando una relación comercial. Entonces, esas gestiones, esa identificación, esa empatía empresarial o corporativa que vamos a estar tratando de buscar con nuestros terceros, pues se va a gestionar a través de un comité de auditoría, que es un grupo plural debería de ser de especialistas, para poder establecer cuáles son las condiciones, cuáles van a ser los ajustes, cómo se va a monitorear, cómo se va a identificar y sobre todo cómo lo vamos a adecuar a que esa política, a esa determinación que nos está gestionando un tercero para poder operar con él, la podamos implementar dentro de nuestra organización. Generalmente cuando se trata de un comité, pues existe la situación de que son diferentes puntos de vista. Diferentes puntos de vista cuando la norma pues es a veces muy certera, muy específica, y caemos en muchas situaciones que generan por ahí controversias, apreciaciones distintas. Por algo también a nivel internacional, y lo he vivido en experiencia personal, siempre se sugiere que ese seguimiento se haga a través de un oficial de cumplimiento. Un oficial de cumplimiento que es el que se va a encargar de verificar que la norma esté aplicando desde el puesto, como se los dije, más humilde, más sencillo dentro del organigrama, hasta la alta dirección, hasta el puesto más importante, a los puestos de toma de decisiones. Pero ¿por qué un oficial de cumplimiento? Porque él es el que se va a encargar de verificarlo, de estar cerca, de tener la comunicación con cada uno de los empleados, cada uno de las áreas que se están gestionando, que no necesariamente tienen que ser personal, pero sí tiene que tener presencia 24/7, de preferencia en giros específicos. La operación va a gestionar una fidelidad tanto de los colaboradores internos como de colaboradores externos. Se va a transparentar la acción de la organización, y esto pues obviamente se va a traducir en un crecimiento, en un fortalecimiento de la empresa. ¿Por qué sugiero al oficial de cumplimiento como ente individual? Porque en él también va a recaer la responsabilidad de que todas esas adecuaciones, todas esas modificaciones, todas esas actualizaciones y lo que llamamos mejora continua, tenga un responsable que gestione, que evidencie, que evalúe, pero también que capacite a todas las áreas dentro de una organización, ya sea de manera directa o a través de terceros, para que todo vaya tomando forma, todo vaya evolucionando, todo vaya creciendo, y en pocas palabras le esté dando forma a la organización en materia de cumplimiento, de integridad, anticorrupción, políticas de prevención, y sobre todo la parte de la responsabilidad va más allá, no solamente de la operación y de que se gestione todo lo anterior, sino también hay una responsabilidad solidaria para en caso de un incumplimiento, cuando una corporación tiene una responsabilidad administrativa, penal o de cualquier índole frente a terceros. Entonces, el hecho de que un oficial de cumplimiento esté al frente del área de cumplimiento normativo, de compliance, pues genera certidumbre ante terceros, certidumbre en la organización, y sobre todo existe esa cercanía con cada uno de los colaboradores. ¿Me explico? ¿Para qué sirve? Bueno, penalmente, ¿para qué sirve el compliance? Las autoridades
Ante las autoridades sirve para mitigar el riesgo. Un riesgo en materia penal que nos puede generar, no nos vamos a llevar a la cárcel a una entidad empresarial, no vamos a meter a la empresa a la cárcel, pero sí podemos deslindar las responsabilidades cuando existe y vamos a poder delimitar hasta dónde fueron las acciones que tomó un colaborador. El Código Nacional, en su artículo 422, dice que podrá reducir la responsabilidad de la empresa frente a terceros hasta en una cuarta parte o 3/4 partes, siempre y cuando se acredite que dentro de la organización, dentro de sus procesos, existió un debido control al interior de la organización. Entonces, ¿qué implica? Implica que un oficial de cumplimiento, al momento de que sea requerido por una autoridad, pueda demostrar con sus manuales, con sus políticas, pero sobre todo con evidencia documental electrónica, que previo a la ocurrencia de la eventualidad ya se estaba previniendo ese riesgo. Y en caso de que se haya actualizado, se acredite también que la empresa tomó todas las provisiones o al menos todas las viables para evitar que esa conducta pudiera haber ocurrido. Una vez que se haya acreditado esa situación, entonces sí podamos probar al interior dónde se rompió nuestra cadena de procedimiento y quién fue la persona o las personas que pudieron haber faltado al procedimiento. Y ahí, pues obviamente podemos determinar si fue con dolo o fue sin culpa, fue un evento que nos haya generado la eventualidad y hasta dónde la responsabilidad del colaborador puede ser dolosa o culposa. Esta situación de tener un programa de cumplimiento, un debido control al interior de las organizaciones públicas o privadas, pues gestiona certidumbre en los procesos. Si por ahí les voy a pasar más adelante algunas referencias de empresas que tienen evidenciados sus programas de cumplimiento y previo a esto, incluso a llegar a tener un acercamiento, te hacen una evaluación para conocer si realmente eres candidato a trabajar con ellos, ya sea como cliente o como proveedor, previo a conocerlo. Entonces, toda esa certidumbre, pues obviamente te genera buenos negocios, te genera una estabilidad en las relaciones comerciales y tanto dentro como fuera de la organización, las relaciones laborales, las relaciones contractuales, tus relaciones con las autoridades. Sirve también frente a las autoridades y previene conductas perseguidas por organismos internacionales. Cuando podemos estar relacionados comercialmente o vinculados contractualmente con entidades fuera de nuestro país, podemos estar sujetos a una investigación por parte de autoridades fuera de México. ¿Y esto qué implica? Implica que estamos en la visibilidad global. Hablábamos hace un momento de las bondades que nos trajo la actualización electrónica y digital. Pues esta es una de ellas. Actualmente, teniendo una conexión a internet, incluso únicamente un celular, podemos hacer negocios. Las nuevas generaciones, el grueso de su ingreso comercial, ingreso económico, se genera a partir de las interacciones en internet, ya sea transmitiendo o vendiendo contenido, como también vendiendo productos y servicios. Entonces, un programa de cumplimiento que establezca, que nos conozcan, que haga esa conexión de conocimiento frente a entidades a nivel global, pues obviamente nos genera esa visibilidad, pero también, ojo, nos puede generar esa gestión donde nos pueden estar señalando o nos pueden estar vinculando con otro tipo de entidades que se dedican a delinquir y que muchas veces son empresas fachadas, pero eso lo hablaremos en otra sesión porque no es el tema. Pero sirve el compliance para todo esto. Los costos. ¿Qué son los costos y cuán grande pudieran ser el tener un programa de cumplimiento o pagar
un oficial de cumplimiento o el comité de cumplimiento dentro de una entidad. Siempre el costo de la prevención no será un gasto, siempre va a ser una inversión. Un oficial de cumplimiento en empresas transnacionales, ahora en Ciudad de México, que es donde me encuentro actualmente, anda rondando de los 80 a los 120,000 pesos mensuales, dependiendo del grueso de la entidad. Incluso puede variar, incluso las entidades lo pueden absorber como un trabajador con una vinculación laboral y los sueldos se pueden negociar, pero siempre la responsabilidad que recae en un oficial de cumplimiento es bastante. ¿Por qué? Porque nos puede llevar como oficiales de cumplimiento a tener una responsabilidad administrativa, incluso hasta penal. Olvídense de la civil, de la mercantil, también podemos tener una relación, una responsabilidad como los contadores de manera penal que nos puede llegar incluso a privar de la libertad. Entonces, ese costo que vamos a pagar como empresa o sin oficial de cumplimiento puede ser grave, puede ser costoso, pues tal vez si lo generamos desde esa óptica, sí será costoso, pero ¿qué será más costoso? Que pagues unas facturas o un sueldo bien pagado, y en caso de que tengas una eventualidad donde tuviste un accidente y dentro de tu parque vehicular te llevaste hubo lesionados, muertos, daños materiales y hubo por ahí alguna otra situación donde reputacionalmente te va a pegar, donde económicamente como empresa te va a perjudicar, donde tu reputación se va a desplomar. ¿Qué costo quieres pagar? Un oficial de cumplimiento, un programa de cumplimiento, no es la panacea, no te libra de todo, no te blinda de cualquier riesgo o eventualidad. Te blinda de las consecuencias si está bien implementado, te blinda de saber qué hacer, de que tu costo de eventualidad sea el menor. Y obviamente reputacionalmente nos pega mucho. Entonces una reputación que generas en 20 años la puedes echar a perder en 2 minutos. Queremos establecer que el costo siempre va a ser vinculado con un valor. Además, el valor que tiene un programa de cumplimiento y la administración de ese programa de cumplimiento es una revaluación para la empresa. Lo vamos a ver más adelante. El costo no es un costo, no es un gasto, perdón, es una inversión. Y lo vamos a determinar de acuerdo a las normas internacionales. Los clientes, ¿para qué sirve el compliance? Pues una empresa, una entidad que tiene un programa de cumplimiento aumenta la visibilidad hasta en un 50% dentro del giro en el que estés operando frente a terceros, frente a entidades. Un programa de cumplimiento te sirve para cumplir con las regulaciones y esos estándares que te están pidiendo actualmente en el giro del agro, concretamente el aguacate, nos piden las certificaciones. Nos pide USDA, nos piden los mismos clientes que tengas determinadas certificaciones, que estés apegado a estándares. Entonces, si en automático te empiezas a trabajar sobre esos estándares, sobre esas certificaciones que van de la mano con el compliance. El compliance es lo global, ¿me explico? Y las certificaciones que te piden es como la rebanadita del pastel. El compliance es el pastel completo, el pie completo, y cada una de las certificaciones te está generando el paquete completo. Actualmente se está trabajando con SMETA, que no es otra cosa que la derivación del TEMEC en materia laboral, donde vas a respetar
derechos humanos, la no discriminación, la inclusión, el trabajo infantil, el trabajo esclavizante lo vas a repudiar. Todo eso es parte de lo que es el cumplimiento. Entonces, tener un programa de cumplimiento genérico, general, holístico, pues te genera visibilidad. Financieramente, ¿qué costo tiene? ¿Para qué sirve financieramente un programa de cumplimiento? El compliance nace precisamente de una eventualidad en los años 70, donde de entrada los grandes fraudes corporativos fueron eso, las dobles contabilidades que se hacían. No sé si recuerden o hayan escuchado hablar el caso de Enron, el caso hubo en México algunas situaciones que se permearon en Estados Unidos, donde una empresa de una persona de apellido comercial azteca generó esas situaciones en los mercados financieros en Estados Unidos. Entonces, con sus empresas realizó determinadas conductas que se tipificaron como fraudes. Entonces, financieramente, un programa de cumplimiento le da certeza a cualquier entidad que cotice en bolsa, incluso aunque no cotice en bolsa, la transparencia de tener un programa de cumplimiento, pues te genera certidumbre, te da estabilidad para con tus inversores, para con tus accionistas. Para los colaboradores, respalda la operación y refleja seguridad en las relaciones laborales. Una desvinculación laboral, un programa de desvinculación de un socio, de un accionista, cuando te vas a desvincular de un proveedor, de un cliente, ¿quiénes tenemos la delicadeza de hacer una encuesta de salida, una encuesta de ingreso? Las podemos hacer, generamos, pero ¿qué efectos tiene estadísticamente esas entrevistas, esas guías, esa documentación que generamos? ¿Cuál es el aprendizaje? Un programa de cumplimiento te lo va a llevar para que tengas un crecimiento, para que tengas e identifiques también un riesgo. Estas relaciones que se gestan en la seguridad, en la operación de cada una de los procesos que tienes dentro de una entidad, pues te da transparencia, te da retroalimentación, te da ese feedback que toda empresa necesita y que muchas veces estamos pagando encuestas, estamos pagando ciertas situaciones con terceros que realmente las tenemos en la empresa y que solamente es cuestión de generarlas. Entonces, de generarlas, de gestionarlas. Y entonces el programa de cumplimiento se vuelve lejos de nada más ser las políticas, la reglamentación interna, los códigos de conducta, se vuelve esa herramienta para gestionar la mejora continua. Perdón. ¿Quién necesita el compliance? La iniciativa privada. El programa de cumplimiento, lo voy a leer tal cual, ofrece el estilo y funcionalidad en relaciones comerciales tradicionales, pero con un plan de eficiencia energética. ¿Y por qué lo manejo así, como energética o de eficiencia? Porque la iniciativa privada siempre va a gestionar esos recursos. La iniciativa privada, partamos de que es una empresa que va a lucrar, que va a hacer negocio. Ella no, actualmente el objeto principal de una empresa es eso, generar trabajo, generar relaciones comerciales, obviamente tener un lucro, tener una utilidad y a su vez te va a repercutir, va a permear en la estabilidad de la sociedad, del núcleo donde está establecido esa empresa. Perdón si voy a decir esto que puede incomodar a alguien, pero el gobierno no da trabajo. El gobierno vive de lo que generan las empresas, el gobierno vive de lo que se paga de los impuestos, el gobierno tiene la necesidad de gestionar una economía estable, una economía sana, eso sí es cierto, pero realmente quien va a generar el recurso, la riqueza, son las entidades privadas, son las que están realmente comprometidas a gestionar ese trabajo. Un gobierno
no lucra, un gobierno siempre tiene cuestiones de paternidad porque va a proteger a los grupos vulnerables, a las áreas sensibles, pero nunca va a generar una riqueza como tal. Se va a hacer esa gestión, lo va a realizar la iniciativa privada siempre y desde siempre. Entonces, lo necesitan las empresas, la iniciativa privada, claro que lo necesitan. ¿Por qué? Porque necesitan transparentar su función, tienen que ser visibles, tienen que ser atractivas para la inversión, ya no solamente en el Estado, como se los dije ya ahorita, con una conexión a Internet podemos tener inversionistas del otro lado del mundo. Y entre más transparentes seamos, mejor nos va a ir, mejor y menos problemas vamos a tener. Las entidades públicas también lo necesitan, pero ojo aquí es el Estado a través de sus paraestatales. Entre ellas está Pemex, entre ellas está Comisión Federal de Electricidad, y hace un momento les comentaba. Entremos a la página de Pemex, entremos a la página de Comisión, que son las paraestatales de las más grandes y más significativas. Y al momento de que contratan precisamente a la iniciativa privada como proveedores, como colaboradores, les marcan a través del programa de cumplimiento, a través del Complaya, cuáles son los requisitos que deben de tener para poder colaborar con esta entidad. Pemex, Comisión Federal de Electricidad, que se encargan muchas veces directamente de hacer gestiones a nivel internacional para con proveedores, también necesita tener esos criterios, esos estándares para poder colaborar con estas paraestatales. Los gobiernos locales, estatales y federales también lo están implementando, sí. Actualmente, las políticas anticorrupción a través de un programa de compliance, un programa de cumplimiento normativo que determina la responsabilidad en materia anticorrupción o combate a la corrupción a través de diversas legislaciones que se encuentran vigentes, entre ellas la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya están permeando actualmente el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción. Afortunadamente, los sistemas locales ya dependen directamente del Sistema Estatal Anticorrupción. Si no se imaginan cómo estaríamos sobre regulados en materia de cumplimiento, si así tenemos después de 6 años, de 7 años ya en el 2016 que se empezó a gestionar el Sistema Nacional Anticorrupción y no hemos podido terminar esa parte de la cultura de la legalidad mexicana. Pues ahora se imaginan con todos los municipios a nivel nacional estaríamos vueltos locos, pero caemos en la situación. Lo necesitamos, el programa de cumplimiento sí o sí. Entidades grandes, entidades pequeñas, entidades medianas, entidades nacionales o internacionales, sí. Todos lo necesitamos, pero aquí la pregunta, ¿todos estamos dispuestos a entrar a ese círculo de cumplimiento? ¿Todos queremos el cumplir? De que necesitamos cumplir, necesitamos cumplir. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a ser acreedores a una sanción, porque no nos van a salir las operaciones dentro de una empresa. Todos necesitamos ese cumplimiento. Pero, de verdad, todas las entidades estamos dispuestas, o todos los particulares incluso, estamos dispuestos a aceptar el cumplir. Como entidades, no sé, incluso se los decía de manera personal, los códigos de integridad de cada uno. ¿Cuántas veces no nos hemos pasado el alto, no nos hemos gestionado con el poli, que nos den la oportunidad, que nos den la atención, que literal, que le damos para el chesco, que le damos para el refresco? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho? ¿A dónde vamos y cómo vamos? A Ciudad de México, cuando venimos para acá, cuando llegamos a una entidad diferente, las autoridades se nos dejan ir con el colmillo, pero realmente nosotros sí estamos al día en nuestro cumplimiento. Tenemos al día la licencia, las tenencias, la verificación, el seguro del vehículo,
realmente estamos cumpliendo con las normas de tránsito, las conocemos principalmente, de una entidad a otra pueden cambiar. Entonces, no siempre estamos en el proceso de querer estar dentro de un programa de cumplimiento. No por falta de interés, quizá muchas veces sí es por falta de voluntad, porque decimos, no, no pasa nada, voy de rápido. Nada más voy a gestionar tal situación, pero realmente no tenemos esa cultura de prevenir, de cumplir sobre todo. En la alta dirección, la cultura de cumplimiento, ya cuando una entidad busca cumplir porque se ha dado cuenta de la necesidad que actualmente impera para hacer relaciones comerciales, ya cuando tiene la conciencia de que, bueno, está bien, háblale al oficial de cumplimiento, háblale a Leobardo, háblale a los de su despacho para que vengan y nos digan bien cómo es, qué sirve, qué no sirve, qué sí podemos, qué no podemos. Tenemos que emplearlo desde la superioridad de la alta dirección hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque el ejemplo arrastra, ¿sí? Siempre el ejemplo arrastra. Tú como un mando medio o como un velador, una persona que está en el acceso de una empresa, si llega si acabas de salir de un curso donde dice, bueno, necesita registrarse, necesita tener su gafet de acceso para que le puedas permitir el ingreso a determinada área, y si no lo tiene, tienes que levantar una incidencia donde vas a establecer hora, fecha y el motivo por el cual se presentó determinada persona a esa área. Tú lo acabas de capacitar y le diste una constancia y le sacaste la foto y dejaste la evidencia para tu cronología de capacitación, pero llega el director general, llega el gerente, llega uno de los principales proveedores incluso, y llega y le dice, ¿qué pasó, don Benjamín? Buenos días, ¿cómo está? Oiga, deme chance, se me olvidó el gafet, permítame, tengo una junta con el director. Y el director llega y te contradice ese protocolo que ya está establecido, y te lo va a romper cada 8, cada 15 días, con 1, con 2, con 3 proveedores. ¿Dónde quedó el cumplimiento? Lo tienes, lo vuelves estético, lo vuelves de aparador, lo vuelves de vitrina, porque no estás cumpliendo, realmente no estás cumpliendo. Por eso la capacitación, el reconocimiento, la conciencia de ese programa de cumplimiento debe permear desde la alta dirección hasta el puesto más humilde. Y por el contrario, en el mismo ejemplo, llega el director con don Benjamín y le dice, ¿sabe qué? Necesito que la encargada, así sea 1, 2, 3 escalones más abajo de su dirección, le permita, le tenga que permitir el acceso, pues el director general, por cuestiones normales y que a todos nos pueden suceder, se le olvidó la credencial, dejó la cartera, venía de otro lado, no la encuentra. Don Benjamín, háblele no sé, a Rosita y dígale que no traigo mi gafet de acceso, que me levante un pase para yo poder entrar. Eso se va a evidenciar, eso es el cumplimiento, esas son las cuestiones que se deben de documentar, porque suceden, porque a todos nos pasan, porque en todas las empresas ocurre, y ocurre con más frecuencia de la que nos podemos imaginar. Entonces ahí Rosita va a levantar su incidencia, donde el día 18 de julio a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana, el director de la empresa me pidió que le expidiera un pase de acceso por un día. ¿Por qué? Porque son controles, porque se necesita, porque no podemos ser omisos ante una situación tan real, a veces tan poco significativa aparentemente, pero que puede trascender en una situación más allá. No me voy a desviar mucho, pero ¿qué pasaría si por alguna situación de seguridad este director general, este dueño, este administrador único o este proveedor que no pudo entrar, vamos a traerlo así, tuviera una situación
vinculada con un delito, con una conducta que se le pudiera imputar como delito, y no se tiene la constancia de que efectivamente ingresó a ese lugar, la trascendencia que puede generar, el perjuicio que se puede generar para la empresa, porque a lo mejor toleró una situación así, porque se puede decir que se puede presumir, obviamente se va a desvincular en su momento, pero ya te generó una situación de riesgo con un proveedor, con un mismo cliente, con un mismo socio. Entonces documenten todo. Todo está dentro de las políticas. Si no está dentro de las políticas y ya identificamos un riesgo, sugiéranlo al oficial de cumplimiento, sugiéranlo al comité de cumplimiento dentro de una organización. Entonces, ese programa de cumplimiento ve holísticamente todo la operación dentro y fuera de la empresa. Por eso es tan importante que tengamos un ente dentro de la empresa, una parte que se encargue de visualizar todo eso, que tenga visible todos esos riesgos. Aparte de las situaciones que se llevan con el área legal, con el área administrativa, con el área fiscal, con el área de producción, con el área de logística, con la relación con terceros. Cada quien se va a enfocar en su situación, en su trabajo, en su principal operación, proceso dentro de la organización. Pero el oficial de cumplimiento puede estar al centro de ese pastel que habíamos generado y tiene que tener una visibilidad 360 a lo largo, a lo ancho y a lo alto de la organización. Entonces, por eso es importante. ¿Qué beneficios corporativos del compliance podemos tener? Se los comenté, es un valor agregado, perdón ahí por la falta de ortografía, es a través de la adquisición de intangibles. Esos intangibles se van a través de un notario público, digo, de un corredor público, que es la persona que está capacitada para dar un valor a esos intangibles, y lo puede revaluar hasta en un 25% cuando se acredita que un programa de cumplimiento, hasta un 25%, perdón, del valor de la empresa, cuando se acredita que un programa de cumplimiento está vigente, está actualizado, está implementado y está socializado. Entonces, volvemos a lo de los costos. ¿Es un costo o es una inversión tener un programa de cumplimiento? Se va a visualizar a través del procedimiento correspondiente. ¿Es innovador? Claro que es innovador, porque siempre está buscando, está analizando el riesgo, porque siempre está en materia de reglamentaciones, de códigos, de leyes, de normas, buscan identificando cuál se modificó, cuál sí nos aplica, cuál hay que modificar, cuál ley, cuál política, cuál código a nivel interno hay que modificar, hay que actualizarlo, y ahí implica el principio de mejora continua. Por eso la innovación del programa de cumplimiento. Y está probado que previene contingencias administrativas, laborales, sociales, contractuales, mercantiles y civiles. Está probadísimo, porque vas a identificar el riesgo, porque vas a ubicar dónde se te rompió, dónde se te fracturó tu proceso, dónde lo puedes arreglar, y no lo vas a encapsular para poder solucionarlo, lo vas a mitigar. Mitiga la consecuencia legal. Entonces está probado que si tienes monitoreado a través de un análisis de riesgos todo tu proceso, en automático vas a poder identificar dónde se rompió, dónde falló o dónde está fallando, para poder implementar tu sistema de mejora continua, meterle ese curita, esa férula, a ese proceso, y empezar a perfeccionarlo, ¿sí? Volvemos. No quiere decir que no vayas a tener riesgos. Sí, no quiere decir que esos riesgos no se vayan a traducir en una eventualidad. Y no queremos decir que esa eventualidad se vaya a transformar o vaya a crecer en una responsabilidad para la empresa. Pero en ese caso, cuando lleguemos a ese extremo que se va a disminuir casi en un 75%, vas a tener las herramientas documentadas con las que te vas a presentar como oficial de cumplimiento o como comité con tu área legal, y vas a acudir ante la autoridad y le vas a demostrar que desde antes
de que haya sucedido esa eventualidad, tú ya tenías visto que podías y que habías estado mejorando en todos esos procesos que te llevaron a esa eventualidad. Entonces, las autoridades actualmente ya se están capacitando y se les está obligando a tener esa actualización y que se hagan efectivos estas determinaciones que vienen tanto en las normas nacionales como en las normas internacionales para mitigar el riesgo y obviamente no sancionar a las empresas como antes estaba, como antes se hacía en un sistema más inquisitorio. Es auténtico, claro que es auténtico porque debe estar desarrollado de manera exacta a la entidad. No podemos utilizar el de, vamos a la página de Coca-Cola y podemos establecer que Coca-Cola tiene un programa de cumplimiento y yo lo traigo y lo aterrizo y le cambio logos, le cambio nombre, le cambio aspectos, determinados aspectos para que más o menos cuadren con lo que es mi empresa. No, no, porque a la hora de que tú demuestres que lo está ante una autoridad, principalmente ante una autoridad, que ese programa lo estás llevando a cabo, ¿cómo es el evidenciable? ¿Cómo trabaja tu programa de cumplimiento? Ese programa de cumplimiento tienes los manuales, los puedes tener encuadernados, los tienes que tener muy bonitos, con letras de oro, fijados en la administración, en la dirección general, en el área de recursos humanos, donde dices, aquí está mi programa de cumplimiento, estas son mis políticas. Y luego, ¿quién lo opera? ¿Cómo lo opera? ¿Cada cuándo se revisa? ¿Quiénes son los encargados de revisarlo? ¿Cuál es el evidenciable que estás generando del día a día de la actuación del comité o del oficial de cumplimiento? Tiene que ser auténtico. El programa de cumplimiento de una empresa donde está como ente superior, un consejo de administración, opera completamente diferente al de otro, porque el consejo de administración puede estar armado de tal manera que puede no haber socios, puede haber especialistas como consejeros independientes, como consejeros externos, que sirvan en las reuniones de consejo para generar esa estabilidad dentro de una empresa. Pero ¿qué pasa si otra empresa del mismo sector tiene también un consejo de administración, pero donde opera socios que muchas veces no tienen el asesoramiento de los especialistas externos y que toman decisiones, perdón, reguladas, aprobadas y que se aplican? Ya no opera igual uno de especialistas con uno de socios, con un consejo de administración de familia, con un administrador único. Por eso es la autenticidad, por eso es la exclusividad incluso de tenerlo. Muchas veces en un principio se decía, no, es que no podemos tener un programa de cumplimiento o el programa de cumplimiento me costó muy caro como para hacerlo público y compartirlo. No, ahorita el programa de cumplimiento lo debes de transparentar, tienes que poner tus políticas en tu página web, tienes que socializarlo a través de tus colaboradores, tienes que estarles dando capacitación de lo que implica actualmente la reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde si tienes operaciones internacionales con Estados Unidos, si te aplica el TEMEC, si no te aplica el TEMEC, te va a aplicar algún convenio de OCDE, alguna convención de OCDE, y tienes que regularte. Entonces, todas esas determinaciones no es lo mismo. Entonces, debe de ser auténtico, debe de ser un traje a la medida, decimos. Un programa de cumplimiento no puede gestionarse de un copy-paste. Un programa de cumplimiento lo vas a tener que tener con nombre y con apellido. Un programa de cumplimiento de Leonardo Sotelo S.A. Programa de cumplimiento de FEMSA. Programa de cumplimiento de Pemex. Programa de cumplimiento de cualquier empresa. Pero lo tenemos que tener con nombre, apellido y visible. ¿Sí? Ahora vamos a lo importante. Ese traje a la medida tiene que ser una construcción adecuada y exacta. Porque los procesos son diferentes, porque la operación es diferente, porque la logística es diferente, porque tus proveedores pueden ser los mismos.
pero ya variaste de que si tú pagas a los 8 días, que si el crédito que te dan es a 15 días. Entonces, todo eso tenemos que abordarlo dentro del análisis del riesgo, de ese mapeo que vamos a generar en las conductas de la empresa. Se crean espacios para la interacción de todas las partes involucradas. Vas a tener que notificarle, vas a tener que te firme tu colaborador, que te firmen los socios. Ojo aquí, los socios muchas veces dicen, no, yo soy socio y yo tengo todos los privilegios habidos y por haber dentro de una empresa. No, dentro de una empresa hay un reglamento. Hay un reglamento interno de trabajo, obviamente, pero también hay normas, hay una política de uso de instalaciones, hay una política de trato a visitantes, a terceros, incluso pudiéramos establecer uno de acceso para socios, porque sí, si bien es cierto, puedan ser dueños de la empresa en una parte proporcional. Bueno, pero también tienen que cuidar que esa empresa, la que son dueños, tiene que operar con ciertos lineamientos. Entonces, el colaborador, el proveedor, el trabajador, el socio, el colaborador, tiene que tener que conocer hasta dónde van sus deberes, pero también conocer sus derechos como trabajadores. Entonces, toda esa situación nos vuelve a los abogados corporativos y a los oficiales de cumplimiento. Aquí una línea que me gustó leer en un libro de compliance de un buen amigo. Nos volvemos en legisladores corporativos, porque vamos a crear vamos a crear esa parte de normas que nos van a establecer cómo nos vamos a conducir dentro de la empresa, ¿sí? Y todo esto no es más que el resultado de generar confianza en los negocios. Un negocio transparente, un negocio que tiene cultura, un negocio que está educado para recibir, para tratar a tus colaboradores, para tratar a tus clientes, para incluso tratar a tus visitantes, llama la atención, quieres trabajar. En lo personal, yo tengo una experiencia que les comparto de manera rápida. Íbamos a jugar ahí en Uruapan a la papelera cuando era Impamex, Industria Papelera Mexicana, que nos prestaban las canchas de fútbol. Íbamos y entrábamos y teníamos que llegar, primero el equipo tenía que llegar a punto y nos pasaban una relación de todos y tomaban nota de cuántos entrábamos y cuántos salíamos y únicamente nos daban el acceso a la cancha, pero de la cancha también podíamos acceder al comedor, a la tienda que tenían al interior. Todo bien ordenado, todo bien pintado, todo bien cuidado. Daba gusto llegar a esos lugares y cuando veías a los colaboradores de esa empresa, los veías que iban todos uniformados, que iban con gusto a trabajar. Entonces, toda esa situación genera confianza en los negocios. Un accionista, un cliente potencial, un inversionista potencial, pues inmediatamente se va a identificar con una situación de orden, con una situación de limpieza, de seguridad, de transparencia. El programa de cumplimiento tiene muchas bondades. Vamos a llegar, perdón, a tocar este tema que en lo personal me genera mucho ruido, yo siendo abogado, que es la mediación corporativa. Vamos a establecer que la mediación corporativa es aquella que pedimos o solicitamos dentro de las empresas, de las entidades de la iniciativa privada. Pero ¿por qué la mediación? Quizá últimamente hemos estado hablando mucho o hemos escuchado hablar mucho de la mediación. ¿Qué es la mediación? ¿Por qué voy a llegar yo con un tercero que ni conozco, que ni tiene, que al parecer o desconozco que tenga facultades, comparado con un juez, con una autoridad como tal, un agente del Ministerio Público o las autoridades en la Fiscalía, en los centros de conciliación, todas estas situaciones? ¿Por qué voy a llevar yo un problema que tengo con un cliente, con un trabajador, con un socio comercial a través de un tercero, si para eso están los juzgados, para que me resuelvan
mi situación, mi conflicto de insatisfacción en una relación comercial, corporativa, empresarial. Nacen a través de los medios alternativos de solución de controversias, los famosos MASC, que se aplican en materia penal, que se aplican en materia laboral, que se aplican actualmente en materia civil, mercantil, incluso también en la materia familiar. Estamos hablando de jurisdicción donde hay un juez, pero también tenemos la mediación privada. Esa mediación privada a través de mediadores, árbitros, conciliadores, que están registrados, que están facultados para haber acreditado esa capacidad de poder solucionar o intervenir en determinados conflictos que presenten las partes, que tiene como ventajas el ahorro de tiempo y de dinero. ¿Por qué pudiera tener ese ahorro de tiempo y de dinero? Una demanda, una presentación, una asistencia al Ministerio Público, a las autoridades, ¿cuánto te gestiona como entidad? Pues primero que nada vas a gestionar dentro de tu empresa la comunicación con esa parte. Vamos a suponerlo y vamos a hacerlo más común con un cliente al que le diste un crédito, que dicho sea de paso, tienes una política de crédito, la conoce tu cliente, se la hiciste saber. Ese cliente, por alguna situación, no te ha pagado. Ya te dijo, ¿sabes qué? No tengo dinero, no tengo ahorita la forma de hacerlo y te voy a pagar. Dame oportunidad, no tengo para pagarte, simplemente se niega, pero lo tienes visible, lo tienes identificable. Corres al departamento legal, licenciado, Eduardo Sotelo no me quiere pagar, aquí está el documento que me firmó. Primero hay que identificar si ese documento con el cual estás vinculando el adeudo o el incumplimiento de esa prestación que hayan hecho o hayan contratado, primero es legal, está a tiempo de ser exigible entre los órganos jurisdiccionales, y en segunda, el tiempo. Vamos a elaborar una demanda, o bien el abogado te va a decir, ¿sabe qué? Vamos a gestionarlo de manera extrajudicial para poder ver si llegamos a un acuerdo. No se llega a un acuerdo, se presenta la demanda, el tribunal toma los términos legales, más los días que se vayan acumulando, sábados y domingos, y el proceso se va acrecentando. Y el costo, el arancel del abogado es del 8% en Michoacán, más los gastos, pero como es el abogado de toda la vida, vamos a gestionar un cobro de N cantidad de pesos. 6 meses, tenemos resolución de primera instancia, si bien nos va. Nos vamos a la apelación nos genera otros 4, 5, quizá otros 6 meses, si no es que más. Ya tenemos un año en el conflicto donde hemos estado erogando gastos, hemos estado erogando honorarios, hemos estado perdiendo esa liquidez que teníamos en ese recurso que financiamos ante el cliente. Ya tenemos un año de tiempo de pérdida. Ya tenemos N cantidad de recurso económico invertido en aparentemente un mal negocio. Y un mal negocio porque debimos de haber tenido la debida diligencia para haber monitoreado a ese cliente y saber la capacidad de pago que tenía, para haberle otorgado una línea de crédito de 5, 10 o 15 pesos, o bien manejarle mejor un precio de contado más asequible a su capacidad. Entonces también es parte de las políticas y parte de las gestiones de los riesgos que se deben de estudiar, que se deben de monitorear con la implementación del programa de cumplimiento. Entonces ya llevamos un año o más de un año en un procedimiento judicial donde tenemos detenido
un recurso económico. Si tuvimos sentencia a favor, nos vamos a la segunda instancia, la perdimos, o bien, aunque la hayamos ganado, aunque hayamos tenido la victoria legal en la primera instancia, en la segunda instancia, todavía nuestra contraparte puede y va a llegar a la tercera, que es a través de la vía de la instancia del amparo, donde los jueces federales pueden revisar desde el principio hasta el fin todo el proceso que se ha llegado, dependiendo la alegación que haya hecho la parte que accede al amparo, el quejoso. Entonces nos va a llevar otros 6 meses, por lo menos, si estamos hablando de que un procedimiento fluido, que no lo es, estaríamos hablando de 1 año y medio de tiempo para empezar. 1 año y medio donde pudimos haber tenido detenido 1 millón de pesos, donde aparte del 1 millón de pesos estuvimos pagando gastos para las cuestiones del abogado. Y no estoy en contra de los abogados, que quede claro, no estoy en contra del procedimiento jurisdiccional que actualmente está vigente, pero realmente como empresa, como corporación, como entidad, debemos de llegar a esas situaciones. Yo creo que necesitamos ser, como lo dice el título de la charla, disruptivos, ver el beneficio. Nosotros como abogados de empresas tenemos que ver la continuidad de la empresa, que esa empresa sea lo más sana posible y que cuando tenga alguna situación de eventual riesgo que genere una pérdida, que genere una disminución en sus procesos, ver la forma de agilizarlos. Vamos a llegar, coloquialmente dicen, vamos a llegar a un mal arreglo que a un buen pleito. Si yo, al momento de celebrar el contrato de crédito, de apertura de crédito con esa entidad, con ese cliente, con ese tercero, puedo establecer que tiene un programa de cumplimiento, o si no lo tiene, que se va a adecuar a las políticas que nosotros le vamos a presentar, y él lo acepta, insertamos una cláusula dentro de esa contratación, de ese vínculo contractual que tenemos, donde en caso de una controversia nos vamos a regir bajo determinado, previo a asistir a una instancia judicial, a un determinado sistema de mediación, a un determinado sistema que nos genere seguridad a ambas partes. Sucedió la pandemia y aquí es donde quiero ser claro y por eso el título de la plática, una situación post pandemia. ¿Cuántos negocios tuvieron que cerrar porque no tenían la capacidad de seguir gestionando porque la pandemia nos agotó a todos? Nos cerró puertas, nos cerró trabajo, nos cerró muchos accesos que teníamos. Concretamente nos encerró y literalmente nos encerró. Entonces dejaron de operar las gasolineras, las ventas se desplomaron, el autotransporte, las redes de viajes, los hoteles, los camareros, los restaurantes y todos los terceros que van involucrados dentro de esos sectores que los ocupamos o que somos usuarios de manera directa o indirecta de estos sistemas. Y el hecho de que uno de ellos deje de operar nos pega en muchos aspectos a personas físicas y morales que quizá no tengamos el nexo directo con ellos, pero el hecho de que no puedan venir, no haya vuelos, no haya lugares de hospedaje, no haya gasolineras, no haya servicio de transporte, pues en automático nos deja paralizados, ¿no? Entonces, me vas a demandar por un incumplimiento de contrato porque la ley, porque la misma autoridad del mismo estado me está diciendo que no puedo operar. Entonces, ¿por qué tú particular o por qué tu juez o por qué tu estado también me vas a sancionar por algo que tú me estás diciendo que no puedo hacer? Y en medio de las determinaciones del estado por cuestiones de seguridad, de salubridad, perdón, y por el otro lado, el estado a través de la seguridad jurídica nos pone en controversia
a las partes. Un incumplimiento de contrato porque no quiera pagar es muy diferente a no tener la capacidad de operación para poder cumplir con ese compromiso contractual. Entonces, por eso el auge, el crecimiento y el establecimiento actualmente de estas situaciones que dieron origen a la agilidad en los negocios. Tenemos año y medio en el ejemplo que les platicaba de una situación netamente jurídica, jurisdiccional. Vamos con el juez por el incumplimiento, año y medio y dinero en la inversión, que fueron gastos que se llevó el abogado, aparte de los honorarios, pero el hecho de estar viajando o no, te genera un gasto. Entonces le estás poniendo dinero bueno o malo, como se dice. Traemos una cláusula de mediación y vamos a ver qué es lo que pasó. Previo a esto, yo sugeriría otro tipo de cláusulas donde den ciertas garantías para que tu empresa no pierda, pero también no porque no pierda la empresa que yo estoy representando, me voy a acabar o me le voy a ir a la yugular a la empresa que me está comprando. Yo necesito tener ese equilibrio en que no pierda esta, pero también no voy a apretar a mi proveedor, a mi cliente para que me deje de cumplir, para que me deje de comprar, para que se deje de acercar conmigo. Entonces necesitamos llegar a ese equilibrio. Tenemos que generar acuerdos duraderos. Es parte de los medios alternativos de la mediación que yo estoy proponiendo. Hay que fomentar la reconciliación. Realmente en los negocios no somos adversarios, no somos partes que queramos ser, no sé, primitivos en el hecho de que yo me tengo que comer a todas las demás empresas, no. Tengo que generar que las otras empresas, ¿cómo los puedo ayudar para que me sigan comprando? ¿Cómo los puedo ayudar para que me sigan vendiendo? Pero sin perderme yo. Tenemos un altercado, tenemos una situación de controversia, acércate con mi abogado, acércate con tu abogado, deja que mi abogado te vaya a visitar, vamos a verte y vamos a llegar a acuerdos que generen una competencia comercial, ¿sí? En este pequeño cuadrante les explico, les voy a tratar de explicar lo que son los 4 ejes que desde mi punto de vista han servido para establecer las normas, las cláusulas de mediación en los contratos que podemos hacer. Una, la reputación. ¿Por qué la reputación? Porque siempre al final de los contratos decimos, para efectos del cumplimiento o incumplimiento de la presente relación contractual, se asistirá o nos regiremos bajo las leyes del Estado de Michoacán, de las leyes federales de México, y asistiremos a los juzgados o los órganos jurisdiccionales de tal entidad federativa. ¿Por qué? Porque así nos conviene. Si nuestra empresa está citada en el estado de Michoacán, pues a los tribunales del estado de Michoacán o a los de la Ciudad de México o a los federales de tal entidad federativa. Esa reputación, ¿por qué no cambiarla y ser un poquito más amigables, más accesibles? Pero no con eso quiere decir que no seamos exigentes, ¿ok? En caso de alguna situación, vamos a acceder a un árbitro, a un mediador, a un conciliador, que puede ser incluso no solamente un conciliador del Estado, de los centros de justicia alternativa, que puede ser el abogado de la empresa, el que va a llegar a presentar un acuerdo que ambas partes estén conscientes donde se va a privilegiar la continuidad en la relación comercial. Esa reputación va implícita y se va a correr la voz entre los clientes, entre los proveedores, entre los accionistas, entre cualquier colaborador en el sector. ¿Por qué? Porque es una empresa que prefiere llegar a acuerdos.
que prefiere llegar a una situación de reparación que a una situación de conflicto. Ojo aquí, no quiere decir que vayamos a dejarnos perder. Hay cláusulas, hay lineamientos previos a estos que debemos de cuidar y que nos van a brotar, que nos van a subir las banderas rojas y amarillas para cuidarlos, ¿sí? Entonces, no solamente es eso, llegar y ponernos en bandeja de plata en una mesa de negociación, no. Tenemos que, previo a establecer estas medidas, tener el análisis de riesgo bien cubierto, bien analizados, para que sea de la mejor manera posible y la empresa que representamos o a la que estamos sirviendo no sea una desventaja competitiva como tal. Otra de las ventajas que hay dentro de la mediación comercial, yo la veo con la privacidad. La privacidad en confidencialidad, en la secrecía. ¿A quién le va a gustar que por cuestiones, vamos a verlo de la mejor manera, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, que fue la pandemia, y que posterior a la pandemia estamos tratando de reincorporarnos el sector productivo, tengamos que la necesidad de ventilarnos ante los órganos jurisdiccionales? ¿Qué ganamos con eso? Si está fuera de nuestro alcance, si fue una situación inherente. Proveedor, ven, acércate, me acerco contigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me has dejado de cubrir pagos? ¿Por qué me has dejado de surtir mis insumos? ¿Qué está pasando? Puede ser que el proveedor esté en una situación de probable quiebra. Bueno, vamos a acercarnos a él, vamos a tener ese monitoreo de las partes con las que estamos relacionados, y también aquí es un riesgo que vamos a evitar el día de mañana. Pues le estuvimos dando dinero adelantado para que nos surtiera porque nos daba un costo preferente, y resulta que sus finanzas estaban completamente perjudicadas, dañadas, insanas. Entonces, esa privacidad que se da ante terceros, la tenemos que sacar ventaja nosotros. Entonces va a ser más fácil que se abra directamente con nosotros y ver cómo lo podemos ayudar sin que nos perjudique. El hecho de estar en las listas de los procesos no implica nada más que ya estés en un pizarrón, en un estrado, que actualmente se publican en internet, y hay software que de manera comercial se distribuyen entre las empresas, y ahí sale todo tu historial de cuántos conflictos has tenido en materia laboral, siempre y cuando hayas tenido problemas ante las autoridades dentro y fuera del país. Ahí se va a decir, Leonardo Sotelo, LS y asociados, ha tenido tantos conflictos en materia civil, tantos conflictos en materia penal, tantos conflictos en materia civil, en materia laboral. Entonces, hay que tener cuidado en esa situación. La ropa sucia, decimos, se lava en casa. Si tenemos un problema, vamos a arreglarla aquí. No puedo seguir teniendo esta relación contigo. Perdón, vamos a continuar de otra manera, pero no me perjudiques a mí. Eso es parte también del monitoreo de los riesgos que un oficial de cumplimiento debe de tener dentro de una entidad corporativa. Otra de las ventajas es la satisfacción. La satisfacción quizá era un malentendido que pudiera tener. ¿Por qué? Porque un contrato mal redactado, un error en la administración, en la contabilidad, me decía que yo seguía teniendo una deuda cuando ya le había pagado, cuando no me había surtido el insumo, cuando la acción no se había trasladado al socio, cuando hubo una sesión de titular. Todo esto va a quedar saldado, y la satisfacción a través de la mediación, ¿qué implica? Que ambas partes se van con un buen sabor de boca, porque no llegó ese conflicto donde un tercero te sancionó, porque a lo mejor las cuestiones legales no fueron a tu favor,
porque a lo mejor la ineptitud, la incapacidad del abogado que contrataste, porque no quisiste gastar o porque no tenías la capacidad económica de pagar un abogado que te generara una representación adecuada, era muy costoso y perdiste. Entonces, tuviste la completa confianza de llegar con con tu contraparte o la persona entidad que te está requiriendo para que le des esa información y te puedes abrir y le puedes explicar de manera clara, precisa, en 2, 3, hasta 5 reuniones, cuál fue el motivo por el cual se estaban generando esas controversias. Entonces, la satisfacción y el acuerdo donde ambas partes salen beneficiadas, en automático se refleja para continuar con los negocios, para recomendar frente a terceros de la otra entidad. ¿Sabes qué? Con tal entidad tuve esta situación y satisfactoriamente lo pudimos resolver sin llegar a un litigio, donde volvemos al otro punto, la economía procesal, la economía en el tiempo, la economía en los recursos financieros, tiene mucho que ver actualmente. Tenemos que cuidar, tenemos que generar más con menos y atesorar todas estas cuestiones que, si bien es cierto, no son directamente un factor económico como tal, no es dinero, sí se traduce en dinero, sí se traduce en dinero una buena reputación, sí se traduce en dinero una satisfacción al resolver la operación en la entidad, y sí se traduce en dinero la privacidad. Todo esto es el eje económico de una entidad que hay que cuidar como abogados de empresa, como representantes, como asesores, como colaboradores de una empresa. Gasto o costo de la prevención corporativa. Y aquí hablo no solamente de lo que es el compliance. La prevención corporativa implica que en este cuadrante, que no sea costoso, que sea práctico, que sea asequible. Pero del otro lado está el anclaje que tenemos, que muchas veces por contratar un despacho caro, que muchas veces por invertirle recursos, aunque tu abogado no sea caro, pero le inviertes muchos recursos, prácticamente y realmente no es conveniente, no es atractivo económicamente. Tus asesores financieros te tienen que hacer ver esas banderas rojas, esas banderas amarillas, donde no vas a pagarle a un colaborador que te va a solucionar, que te va a recuperar un recurso económico, administrativo, financiero, a cambio de una contraprestación, cuando en realidad lo que puedes hacer es invertir en la prevención, invertir en con quién te estás relacionando, quién es la persona con la que estás o entidad con la que te estás relacionando, qué ventaja tienes el que te vincules con esta entidad y qué desventajas, porque siempre va a haber ventajas y desventajas de una relación comercial. ¿Te va a comprar mucho determinado cliente? Sí. ¿A qué costo? A costo de que tengas que exponer tu empresa y tengas que traer recursos de un socio. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Implica un crecimiento o implica que pierdas el control de tu empresa? Esas dudas que van saliendo al momento del análisis de estos riesgos y en específico al momento de ubicar o de traer a la mesa la mediación, ¿qué te implica? Voy a traer a ese socio que me dices que es un oficial de cumplimiento, que es un comité de cumplimiento dentro de la empresa, que me va a revisar
todo mi operación es bueno o es malo para mí. Habrá muchas personas, muchas entidades, administradores únicos que digan, no, este es mi negocio, yo lo creé y hasta la fecha ha operado y así va a seguir operando y nadie va a venir a decirme qué tengo que hacer y qué no. Y está bien y es respetable, pero es costoso. A la vuelta del tiempo va a ser costoso. ¿Van a salir saliéndole los negocios? Sí, muy probablemente sí le van a salir los negocios, sí va a continuar con el negocio, con el crecimiento, pero ya no optimizó esos recursos, esas herramientas que actualmente estamos teniendo al alcance, que se vuelven cada vez más asequibles, tanto económicamente, más comunes y que tienen un alcance significativo dentro de una entidad. La prevención, ¿sí? ¿Qué tan caro es? Le siguieron saliendo los negocios al administrador único que a través de la sola experiencia hizo crecer su negocio, sí, y en un 75% de los negocios sí sale. Pero ¿qué hubiera pasado si esta persona se asesora, si esta persona previene esos gastos? Su crecimiento actualmente pudo haber sido en un 25, en un 30, en un 40%. ¿Qué pasa si con el debido asesoramiento, utilizando las herramientas adecuadas, su crecimiento se pudo haber duplicado o hasta triplicado? ¿Por qué? Porque si lleva una operación sana y se pudo asesorar con determinados consultores y ese riesgo de las pérdidas lo pudo gestionar a través de la mediación y llegó coloquialmente a decir que llegó un mal arreglo, donde obtuvo otra vez liquidez, donde pudo crecer, donde pudo volver a invertir, su negocio se duplicó y se triplicó, comparado con el otro inversor que se fue por el lado tradicional, donde se fue y demandó a todas las personas que no le pudieron cobrar, donde esas personas que no les pudo cobrar y que no le pudieron pagar, lamentablemente desaparecieron. Hablemos de restaurantes, hablemos de hoteles, hablemos de toda esta situación. ¿Qué pasó con él? No pudo recuperar nada y a lo mejor su crecimiento sí fue con números negros, pero fueron los menos. Entonces esa prevención, esa gestión de ir más allá, lo que la ley, la norma te permite, te genera valor agregado a tu empresa, te genera utilidad, eres atractivo para invertir, eres atractivo para realizar negocios, para todo lo que implica crecimiento. Entonces, creo que es importante que nosotros como abogados y en esta pequeña plática que estamos teniendo, sepamos que la prevención, más que la reacción, es la que nos va a traer nos va a endulzar no solamente el oído, sino nos va a endulzar la operación de la organización. Una empresa saludable no es la que está exenta de desacuerdos, sino la que sabe dirimir y resolver esos desacuerdos, esas controversias, vamos a llamarla. Comentábamos hace rato, la retroalimentación. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo ese problema con este proveedor? ¿Por qué tengo el problema con el socio, con el accionista, con el colaborador, con el trabajador? ¿Cuál fue la raíz del problema que se generó, que se gestó? Una vez que se tiene identificado qué fue lo que sucedió con ese colaborador en ese evento como tal, vamos a aprender de ese evento y vamos, oficial de cumplimiento, comité de cumplimiento, aplícame el plan de mejora continua. ¿Por qué sucedió?
identifícalo, mapéalo, identifícalo y trata de resolverlo para no volverlo a cometer. Y en ese tiempo de resolverlo, vamos a llegar a un acuerdo satisfactorio con esa parte, para que a mí no me siga costando, porque a mí ya tuvo un costo en la operación, ya me quitó esa armonía en mis procesos. Entonces vamos a enfrentarla como tal, no vamos a hacer caso omiso de que, bueno, es un colaborador y no pasa nada. Hablando de una relación laboral. Bueno, es una persona que siempre había sido conflictiva y que nos generó, ya el resto del personal no es así. No, creo que no. Si lo dejamos pasar una vez, tenemos que llegar. Actualmente la Ley Federal del Trabajo, en las reformas que se estudiaron el año pasado y el antepasado, ya nos dice que tenemos que llegar a una conciliación prejudicial. Ya no es el imperio de los abogados laboralistas, donde muchas veces compraban el asunto al trabajador y ellos se llevaban y lo hacían rendir por años en las juntas. Ya actualmente te vas a la conciliación, trabajador vienes, patrón vienes y vamos a llegar a una conciliación. ¿Quieres estar en la empresa? ¿No quieres estar? ¿Te conviene estar? ¿Ya no me conviene? Entre otras cosas, y vamos a solucionarlo. Las prestaciones, los derechos, todo eso quedan intocados, se negocian los que se deben de negociar, se privilegian los que se tienen que respetar, pero estamos en una situación donde se conoce el problema y donde se trata de ser cada vez menos falibles en esas eventualidades que se te presentan. La confidencialidad, les hablaba hace unos minutos, también con la privacidad. La información que se tiene a través de la mediación, en este caso, únicamente se dispersa entre mi contraparte, por llamarla de una forma, que no seríamos contrarios en las partes que vamos a mediar, y el mediador, el mismo mediador, bajo las reservas, firmando un contrato de confidencialidad, donde obviamente nos vamos a abrir y decir cuál es la propuesta, qué es el desacuerdo que tenemos y cómo lo podemos solucionar. Se levanta un acta, se firma y en caso de que sea necesario, se puede protocolizar, ese laudo se protocoliza o bien se eleva a categoría de cosa juzgada. Y ojo aquí también, esa determinación que tengamos con el medio con la resolución del mediador, nos va a ahorrar todo un proceso, ya es una sentencia que se va a ejecutar. Entonces, por lo menos nos estamos ahorrando en tiempo, año y medio, con un laudo. Y ese se ejecuta a través de un órgano jurisdiccional en caso de que sea necesario. ¿Qué implica la mediación? Implica la mediación, perdón, que también vamos a tener la facultad de negociar una relación contractual previa, donde si yo te dije que te tenía que llenar con determinados insumos de determinada calidad, pues ahora te estoy explicando que ese proveedor ya no lo dejaron importar el producto al país o quebró, entonces yo estoy imposibilitado para hacerlo. Sin embargo, te voy a dar un insumo de una calidad similar, pero vamos a modificar esos acuerdos. O bien las fechas de entrega van a estar modificadas a consideración de ambas partes donde estemos de acuerdo. Entonces, estas situaciones de confidencialidad van a quedar únicamente entre las partes y no tienen por qué saberlas ni los terceros, ni nadie que pudiera generar una competencia desleal. Por eso es importante que firmemos o tengamos también una política de confidencialidad dentro de las empresas y que vinculemos a nuestros colaboradores.
clientes, proveedores, trabajadores, socios y accionistas. Es importante cuidar nuestra operación al interior, ¿sí? La cordialidad. Se privilegia la relación existente, no se actúa como adversarios. El hecho de que vayas a un juzgado ya implica tener una situación de, de recelo porque me demandaste, porque, oye, no me dejaste ni siquiera explicarte. Yo quería tratar de negociarlo, pero no se pudo. Nunca me diste el acceso. Entonces ya bien empezamos a tener ciertos resentimientos y fractura la relación comercial cuando actualmente por cuestiones de épocas debemos de gestionar, de fortalecer esos lazos. Y si no vamos a fortalecer, si no vamos a tener la continuidad con esa entidad, con ese socio, con ese colaborador, pues también no llegar a una situación que nos presente un riesgo donde vayan a actuar de manera desleal, ¿sí? Entonces, esa ruptura eh, contractual vamos a hacer que sea lo más amigable posible, lo más cordial posible, ¿sí? Un colaborador en la industria del aguacate. Tenemos una rotación de personal increíble, la zona que nos implica los, las personas dedicadas al corte de aguacate en las temporadas es un boom, pero después se acaba. Entonces, vamos y venimos muchas veces en empresas que nos abren las puertas para estar entrando y saliendo de esa relación laboral, de esa relación contractual, de esas eh, relaciones comerciales, corporativas que tenemos. Entonces, ¿por qué llegar a esa una situación donde el día de mañana, lejos de tener a un colaborador en potencia, vamos a tener un enemigo de la persona que nos vamos a cuidar porque pues no tuvimos una separación, una desvinculación cordial, amigable, pero sobre todo con entereza, con integridad, ¿no? Todo esto aparentemente lo podemos ver como una situación de sí, sí podemos, sí, sí queremos, pero ¿cuántas veces lo aplicamos? Ya lo entendí, eso es lo ideal, pero de verdad estamos trabajando en que desde nuestra trinchera lo podamos hacer. Veo que hay personal de recursos humanos, veo que hay personas de mandos medios, de alta dirección en la audiencia y que les agradezco que estén aquí, pero realmente sí estamos trabajando en esa cultura dentro de nuestras empresas, de nuestra área de trabajos. En verdad lo estamos visualizando o lo estamos trayendo o muchas veces nos derrotamos antes de empezarlo porque sabemos que no vamos a tener la respuesta del superior, del patrón, o que incluso se pueda prestar a que lo tomen a risa. Oye, está padre lo que me estás diciendo, pero en realidad esto no funciona aquí. De verdad, nosotros estamos comprometidos en esta situación. Yo lo pongo en la mesa y quiero que se lo lleven de reflexión. Sí realmente nosotros queremos estar en una empresa saludable, cómo podemos aportar a que realmente muchas veces los dueños de las empresas, la alta dirección sí lo quiere hacer, pero muchas veces la resistencia está en nosotros, de que no queremos estar vigilados, que no queremos transparentar nuestra relación dentro de la empresa, nuestra actividad. Cuidamos mucho el, el que la empresa aquí se va a quedar. Yo el día de mañana me voy y empieza a haber esa situación de recelo. Yo creo que es importante que tengamos esa introspección personal y vamos a ver, de verdad nos vamos a ir, de verdad en otros lados está mejor la situación, vamos a cuidar lo que nos implica las empresas, las relaciones, nuestro trabajo para poder fortalecer a nuestro entorno y obviamente una empresa que actualmente te cuida, una empresa que como socio te respeta, te cuida, te valora, como inversionista hace lo propio.
y como colaborador, aparte, te tiende la mano, yo creo que es a donde tenemos que ir, es cuidar la, la colaboración que tenemos y en algunas ocasiones, años atrás, me preguntaban, recién que salí de la función pública, pero es que yo no quiero ese colaborador, a mí no me interesa que se vaya, a mí no me interesa tener relación con ese socio, no lo quiero y a como dé lugar, se tiene que ir. Actualmente ya la consejería no va en ese sentido. Ya no quieres estar con ese trabajador, no evadas tu responsabilidad como patrón. No va dentro de tus políticas, liquídalo, pero liquídalo conforme a la ley, porque si no vas a tener un problema mucho más grande que liquidarlo conforme a la ley. Y ahorita estamos en esa transición, actualmente estamos en esa transición donde debemos de entender que una empresa saludable no es la que tenga mejores finanzas, es una empresa saludable es la que mejor tiene operación. Las finanzas, perdón, van a venir en consecuencia de esa sanidad corporativa. Los costos legales es una previsión para el éxito dentro de la mediación y lo platicábamos también, se los comentaba. Un juicio te toma tiempo, te toma dinero, te toma un desgaste emocional, una reputación, el hecho de que estés con las demandas, como lo habíamos dicho, y la probidad. ¿Qué podemos entender con un costo de probidad? Realmente tenemos las constancias, la evidencia, las situaciones para poder demostrar que efectivamente estamos haciendo las cosas bien. Muy probablemente sí, pero ¿cómo las vamos a aportar? ¿Cómo las vamos a incluir? ¿Cómo las vamos a representar? Y sobre todo, ¿cómo las vamos a exponer? Es un programa, es una conciencia, una integridad que debemos de transparentar. Entonces, en juicio, en una cuestión corporativa, en una cuestión legal, mientras menos juicios tengas y tu operación sea más transparente, en automático, tu productividad va a crecer. La mediación es un escaloncito a esa cultura. Hay transparencia, hay armonía, regresa la liquidez, en consecuencia regresa la liquidez. Entonces, no siempre tenemos que tener esa idea de querer irnos a ganar siempre. Muchas veces corriendo también se gana. Y no quiere decir que corras o evidencies, no. Vamos a arreglar las cosas lo más rápido posible para que no me entorpezcan mi proceso. Eres un mal proveedor, a ver qué pasó. Eres un mal colaborador, ¿qué está pasando? Internamente yo voy a solucionar ya mis problemas, pero no me retrases mi operación, no me retengas, no me pauses mi crecimiento. Un colaborador que te esté generando problemas, que no esté a la par del ritmo de tu empresa, tienes que tomar medidas. O lo colocas en otra parte o tomas medidas diferentes. Lo mismo con un proveedor. Te está atrasando los pedidos, le pagas y no te cumple. El accionista que siempre te está generando problemas y problemas. El socio colaborador en el que siempre tienes que ponerle un vigilante para que realmente actúe como debe de actuar. Siéntalo en la mesa y la mediación. ¿Qué está pasando? Desvincúlate de él de manera íntegra, de manera correcta, al menor costo. La mediación es una herramienta que la podemos aplicar en muchas áreas, no solamente en la cuestión del conflicto. La mediación la podemos utilizar incluso la cultura de la mediación para hacer negocios.
es el caso de éxito de los negociadores. Vamos a mediar qué es lo que tú quieres y qué es lo que yo quiero y vamos a sacar el lado positivo, vamos a crecer, vamos a gestionar esa unión. Aquí yo le estoy presentando en una situación de desvinculación. ¿Qué es lo que te conviene a ti? ¿Qué es lo que me conviene a mí? ¿Podemos continuar con la relación? La continuamos. No podemos, no pasa nada. No te perjudico, pero también a mí no me estés generando una situación que me resta en mi operatividad y en mi productividad. ¿Sí? Insisto, y hago énfasis, la liquidez, el factor económico no solamente es el dinero, es tiempo, es operación, es tranquilidad, es flujo, es fluidez dentro de tu operación y sobre todo también es transparencia. En resumen, y creo que voy sobre el tiempo, la mediación comercial nos permite vivir una experiencia diferente para crear una mejor relación con el futuro en la interacción de las relaciones empresariales, tanto con clientes, proveedores, socios, accionistas e inversores, sabiendo que son permanentes y que se deben consolidar siempre a un bajo costo y en beneficio de ambas partes. En resumen, la mediación permite que tengamos toda esta situación de benevolencia, de crecimiento, de paridad entre todas las áreas que nos visitan, que nos influyen, que nos generan factores de riesgo, factores de crecimiento, pero también las relaciones a futuro, cómo las vamos a construir. No me contrato con esa empresa porque sé que siempre voy a acabar en un juzgado. Me contrato con esa empresa porque siempre voy a tener un arreglo generoso, y generoso no me refiero al sector económico, generoso, bondadoso, para poder o continuar o enmendar o también concluir la relación con la que estoy vinculado con esta entidad pública, privada, micro, pequeña o gran empresa, nacional o internacional. Entonces, tomemos en cuenta esta situación. Me es grato estar con ustedes. No sé si por ahí la maestra Yuri me pudiera hacer el retro. Aquí está la presentación para ustedes, con mucho gusto. No sé si existan dudas, no sé si existan algunas preguntas. Son mis datos de contacto. El Facebook está a mi nombre, Leobardo Sotelo, así como tal aparezco. Mi número celular y el correo electrónico para cualquier duda, comentario